Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo video sobre el papel del análisis de los datos en las ciencias de la educación. Todo aquello que se puede medir, se puede mejorar. Y es que, si yo lo puedo medir, entonces es mucho más probable que logre una optimización, ya que estoy partiendo de una línea base a través de la cual sé cómo se encuentra la situación actual del aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje o de la institución, y tengo un referente hacia una posible mejora. En las aulas, en la educación, en la administración de las escuelas, en la gestión, hay un sinnúmero de datos cualitativos y cuantitativos, pero realmente esos datos no tienen relevancia hasta que son analizados, y ese análisis nos permite tomar una decisión para mejorar el proceso, para mejorar el día a día, para mejorar las estrategias, las políticas, para mejorar procedimientos, etc. En la educación existen muchísimos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales juegan un papel importante, ya que a partir de ellos estimaremos una línea base que nos permita saber dónde nos encontramos y sirva como una brújula o como una guía para también saber si estamos realmente mejorando o si en realidad las acciones que hemos hecho no han sido del todo significativas. Estos datos nos apoyan en la toma de decisiones de procesos operativos, es decir, el día a día del docente y del alumno, pero también en procesos estratégicos como pudiera ser la administración o la gestión escolar, y también en procesos de soporte como becas, tutorías o todas aquellas operaciones administrativas que sustentan a las instituciones durante su día a día o durante el ciclo. En la investigación educativa, sin duda alguna, los datos también juegan un papel vital, ya que de ellos muchas veces también depende el enfoque que le vamos a dar a nuestra investigación, dividiendo sobre todo las investigaciones en dos grandes campos, lo cualitativo y lo cuantitativo. Me gustaría que empecemos por una pequeña reflexión. ¿Por qué debemos analizar los diferentes datos de nuestra escuela? Tal vez aquí pudieran llegar a surgir respuestas como de que estos datos nos van a facilitar nuevamente la toma de decisiones o simplemente incluso para conocer a mi escuela, conocer cómo estamos o posiblemente para poder tener un estándar, para poder tener un criterio. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué debemos analizar los diferentes datos de nuestra escuela? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios del video y que las compartas con tus compañeros. Siguiente pregunta. Si pensamos en los procesos de mejora escolar o mejora educativa, ¿con qué frecuencia utilizamos los diferentes datos de la escuela? ¿Y qué actividades realizamos para reflexionar y analizar la información que emerge de aquellos datos? Y es que continuamente estamos en contacto con los datos, día a día, ahí están. Pero muchas veces no hacemos algo con dichos datos, con dicha información. Entonces, como bien sabemos, al yo no procesar esa información, pues no estoy generando un conocimiento, ya sea sobre mi proceso de enseñanza-aprendizaje, o sobre mi propia institución educativa, o sobre el propio sistema educativo. La pregunta es, ¿qué haces para analizar esa información? ¿Cuál es la metodología que tú sigues? Y finalmente, ¿qué datos específicos estamos considerando? Tanto de fuentes internas como de fuentes externas. ¿Qué datos crees que sean más importantes? Tendrá que ver si provienen de alguna fuente confiable o todos los datos que hay a nuestro alrededor son totalmente válidos.
¿Qué opinas? A lo largo de este video abordaremos el análisis y el uso de los datos de la gestión escolar y finalmente terminaremos con una herramienta, una guía esquemática a través de la cual seguir un proceso de estructuración y de recolección de datos. Se debe tener conocimiento de las condiciones organizacionales. Esto ya que permite iniciar y mantener estrategias de cambio. Como ya lo habíamos mencionado, los datos sobre todo nos van a permitir tomar decisiones y estas decisiones las estamos tomando en aras de mejorar el proceso o en aras de mejorar algún fenómeno o alguna situación en la institución educativa o incluso si nos vamos a niveles más generales a nivel sistema educativo. Esto también va a facilitar posiblemente plantear métodos de autoevaluación, mejorar la planificación, monitorear el proceso, generar estrategias de evaluación o simplemente generar una evaluación como tal y obviamente queremos específicamente usar y analizar los datos porque es información muy valiosa que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo comprender los datos en el contexto escolar? Los datos, al final del día, ayudan a leer y a comprender nuestro contexto. Como bien sabemos, cada escuela debe de ser vista como un ser completamente único, como una comunidad completamente única. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en estas escuelas, incluso en cada aula o en cada alumno, debe ser un traje hecho a la medida. Cada escuela es distinta, cada alumno es distinto, cada profesor es distinto. La información, si bien podemos generalizar algo a partir de estos datos, primero será importante medirla. En estos procesos educativos podemos encontrar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Si nos vamos a lo cuantitativo, hablamos de aquellos datos que se pueden contabilizar, que se pueden cuantificar, como por ejemplo la tasa de deserción, la cantidad de estudiantes, los puntajes obtenidos en alguna prueba estandarizada, entre otros. También podemos encontrar los datos cualitativos que tienen que ver más, como su nombre lo indica, con una cualidad, como pudiera ser cómo perciben nuestros alumnos el clima organizacional, qué tan motivados se encuentran, qué tan satisfechos están. Para ir delimitando un poco la información y enmarcar todo el uso de los datos, es importante saber cómo se va transformando el dato hasta la toma de decisiones. Un dato lo podemos definir como un elemento de información, el elemento más básico de la cadena de información. Y como ya habíamos anticipado, no es relevante por sí solo. Ejemplo de un dato, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en una determinada asignatura. ¿Cómo puede pasar ese dato a ser considerado información? Ah, pues es que cuando yo tengo un dato y a eso le sumo su interpretación, o lo empiezo a gestionar, lo empiezo a analizar, entonces en ese momento un dato ya procesado tiene relevancia y además tiene un contexto. Hablamos de que tenemos información cuando el dato ya contextualizado sirve para un propósito. Se le añade un valor con el objetivo de utilizarlo para cumplir un fin. Ejemplo, las mismas calificaciones obtenidas por un grupo de estudiantes en una determinada asignatura, una vez que son analizadas para determinar los niveles de logro del grupo o identificar aquellos casos que se requieren apoyar. En ese momento, el dato ha cobrado relevancia, porque me está permitiendo tomar alguna decisión, porque de alguna manera, una vez que yo ya procesé el dato,
Entonces estoy determinando si el objetivo del curso se cumplió y además los estudiantes que requieren algún apoyo extra en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la información se va a convertir en conocimiento en el momento en cuando es utilizada para tomar decisiones, para cambiar de prácticas o definir formas de hacer las cosas. Esto totalmente basado desde la experiencia. Nuevamente recordemos, al igual que con los datos, también estamos rodeados de mucha información, pero es cuando nosotros realmente convertimos esa información en un conocimiento profundo, en un conocimiento significativo, cuando cobra relevancia. Y para poder hacer eso, para poder abordarlo desde la parte profunda o desde la parte significativa, yo necesito experimentar y generar esa experiencia. Por ejemplo, el conocimiento del rendimiento de una asignatura que a través de las calificaciones, a través del análisis de esas calificaciones, vamos a fundamentar nuevas estrategias de enseñanza y generar apoyos a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Suena similar al ejemplo que vimos en la parte de arriba de la información. Sin embargo, cuando hablamos de información solamente queda en la identificación, solamente queda en yo analicé esos datos con el fin de lograr identificar los casos que requieren apoyo y lograr identificar si el objetivo del curso se cumplió. Hasta ahí. Pero se convierte en conocimiento cuando entonces eso lo llevo a la práctica generando nuevas estrategias y generando nuevos apoyos. Y si quisiéramos ir a un nivel más alto, entonces pudiéramos generar o hablar de aprendizaje institucional, que este es el conocimiento aplicado en las decisiones. Permite establecer la trascendencia de la comprensión y la reflexión sobre los datos, la información obtenida de ellos y el conocimiento contextualizado. Todo esto traducido en decisiones de un nivel subjetivo hacia lo objetivo, ¿vale? Partimos posiblemente de lo más estratégico a lo más operativo. Por ejemplo, una vez que nosotros ya analizamos las calificaciones, que tomamos decisiones en torno a las estrategias de enseñanza, la modificación de la práctica docente, en vista de los rendimientos logrados en todos los cursos de la asignatura, establecemos un protocolo institucional de apoyo a estudiantes con dificultades en este nivel de enseñanza, en el cual se incluye la capacitación de docentes en nuevas estrategias didácticas y la implementación de un sistema de monitoreo y acompañamiento a dichos docentes. Como podemos ver, el aprendizaje institucional está yendo un paso más arriba, dirigiéndose hacia los procesos estratégicos y hacia la toma de decisiones en políticas y medidas institucionales. ¿Por qué y cuándo realizar el análisis de datos? Bueno, como creo que ya quedó un poco claro, pero el análisis de datos es necesario porque la decisión estratégica para el mejoramiento escolar debe de ser tomada por los líderes escolares y por aquellos actores involucrados en dicho proceso. Los datos y el análisis de ellos nos permitirán basar nuestras decisiones en hechos, no en suposiciones. También es importante recalcar que el análisis de datos debe de estar calendarizado y tanto el equipo directivo como el cuerpo docente deben de estar preparados para examinar los datos, utilizarlos para generar mejoras en sus cursos y en sus prácticas educativas. ¿Cómo recopilar e identificar datos, analizarlos y trabajar con ellos? Vamos a generar una especie de metodología muy sencillita, resumiéndola en algunos cuantos pasos, siendo el primero identificar los desafíos o problemas para trabajar con datos. Y esto corresponde a la selección de los indicadores, a ver las problemáticas o desafíos que se requieren indagar
a ver aquellos problemas que se requieren resolver en la escuela. Para este paso es clave generar una pregunta guía, ya que como en las investigaciones educativas, a través de las preguntas de investigación, nosotros vamos a permitir conducir el análisis y las decisiones que conducen al mejoramiento. A partir de estas preguntas, vamos a poder reflexionar con una amplia variedad de datos de manera participativa y colaborativa. Ejemplo de una pregunta guía: ¿qué problemáticas o desafíos podemos identificar como prioritarios en nuestro contexto escolar? Segundo paso: ya que conozco el objetivo de mi recolección de datos a través de mi pregunta guía, entonces ahora paso a la adquisición de estos datos. Y este paso consiste en identificar y levantar los datos para comprender con mayor profundidad el desafío o la problemática. Posteriormente, analizaré e interpretaré los datos, lo cual consiste en usar los datos para organizar, analizar e interpretar la información. En esta fase hablamos de proporcionar sentido a la información, realizar conexiones entre las ideas, comparar los datos y extraer conclusiones. El último paso y el más importante de todos, que muy seguramente se traduce ya a un cambio en la práctica docente o a un cambio en las políticas o en los programas institucionales, es tomar decisiones e implementar las acciones, lo cual corresponde a la fase de selección de estrategias e implementación de acciones a partir de la información y del conocimiento que yo generé en el paso anterior. ¿Con qué criterios podemos levantar los datos? Bueno, tenemos diferentes metodologías de recolección. De hecho, también tenemos diferentes técnicas de muestreo que posteriormente hablaremos en otro video, pero una forma de abordar los datos consiste en definir las preguntas del proceso, según el conjunto de criterios que nos van a permitir observar los datos en un periodo de tiempo, considerando el nivel de análisis específico y también considerando nuestra pregunta guía. Tenemos 4 criterios a considerar en la recolección de datos. El primero es la temporalidad. Esto se refiere a aquellos datos que se ordenan según la actividad del año escolar. La temporalidad nos va a indicar la frecuencia o la vigencia de estos datos. Puede ser institucional o puede ser por un actor. El segundo criterio sería selección en acuerdo y se refiere a los grupos de información y actores de los que obtendré los datos, es decir, la validez de nuestra fuente de información. El tercero es el nivel de análisis. Los datos pueden servir para decisiones operativas, estratégicas o de soporte. Pueden ser a nivel macro o a nivel micro. En este caso, podemos utilizar los datos para un análisis para mejorar los procesos y actividades que se llevan en el aula o incluso para procesos estratégicos o procesos institucionales. Hay ciertos datos que favorecen la trayectoria institucional y hay datos que favorecen el actuar en el aula. Y finalmente, tenemos que considerar a qué actor hacen referencia estos datos. Si son centrados en el estudiante, si son centrados en la institución, en los asistentes de la educación, profesores, profesoras, padres de familia, comunidad escolar, etc. Y aquí vamos a promover mejoras colaborativas, colectivas y de trayectoria. Pudiéramos platicar un poco sobre los orígenes de los datos y las fuentes potenciales de dichos datos. Tenemos datos que pudieran tener un componente sociodemográfico y estudiante, y las fuentes potenciales de ellos podrían ser las asistencias, el curso, la nacionalidad, el género, la lengua materna, problemas de salud, nivel socioeconómico, y a lo mejor como dato obtenido tengo un registro interno. Otra fuente posible son los logros de los estudiantes en sus pruebas estandarizadas, en los controles, en las evaluaciones, en las pruebas aplicadas por docentes
observaciones del aula, promedios, dando unos resultados internos. La tercera fuente pudieran ser las prácticas de enseñanza y la evaluación de aprendizajes, hablando de las estrategias que se usan, el tiempo y clima de la clase, la organización de los momentos didácticos, las prácticas de evaluación, y yo voy a obtener como tal un proceso de aprendizaje del estudiante. También como fuente pudiéramos tener opiniones y comportamientos de padres, apoderados, tutores, el nivel de satisfacción, la percepción del ambiente organizacional, la participación de los padres en la escuela y el dato que vamos a obtener serían registros internos y un proceso de aprendizaje también del estudiante. Otras dos fuentes que tenemos sería la cultura escolar y el componente sociodemográfico de los docentes y asistentes, teniendo fuentes potenciales de datos como el género, la nacionalidad, el interés, las relaciones entre educadores, las relaciones entre alumnos y educadores, el desarrollo profesional, y nos van a dar un dato como pudieran ser registros internos, datos respecto del entorno social, datos respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Y las últimas fuentes más comunes pudieran ser los programas de apoyo y los recursos y materiales, sabiendo, por ejemplo, la descripción de los programas, las estructuras, el número de computadoras, la infraestructura que hay, licencias de software, etcétera, lo cual nos permitirá conocer nuevamente datos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y datos sobre la propia institución. Como habíamos anticipado, terminaremos este video con una pequeña guía de levantamiento de decisiones para el uso de los datos. En esta guía vemos que hay tres momentos claves, los cuales están identificados a través de un verbo: ver, entender y aplicar. En la sección de ver nos referimos a recopilar, observar y estructurar la información. En este proceso de observación, nosotros empezamos a descubrir, y es ahí donde tenemos un punto intermedio entre ver y entender, ya que pasar de ver a entender requiere del análisis de los datos. Estoy descubriendo datos, los analizo, y entonces esos datos me permiten definir relaciones significativas, me permite definir información relevante para poder entender, revelar significados o comprender un fenómeno. A partir del entendimiento paso al desarrollo, y entre entender y aplicar estarían las decisiones o las acciones que tomé. Una vez desarrolladas estas decisiones y acciones, entonces las voy a implementar para que finalmente lleguemos al último paso de esta guía, que sería aplicar o comunicar dichas decisiones. En la parte de ver, vamos a contestar a las preguntas. ¿Qué quiero descubrir analizando los datos? ¿A quién debo de recurrir para obtener estos datos? En la sección de entender, nuestras preguntas guías serán: ¿qué definiciones puedo generar para comprender estos datos? ¿Cómo desarrollaré acciones para alcanzar una mejora escolar? ¿Y qué decisiones debo tomar e implementar para el logro de esta mejora escolar? Finalmente, en aplicar, las preguntas que nos van a ir guiando serían: ¿cómo debemos comunicar esta decisión de acción o implementación de mejora? ¿Cómo monitorear esta acción? ¿Y en qué momento volver a ver, volver a recopilar, observar, estructurar información? Veamos un ejemplo. Posiblemente lo que yo quiero descubrir a través del análisis de los datos es cuál es el acumulado de asistencia a clases de cada nivel. ¿A quién debo de recurrir para obtener estos datos? Pues voy a monitorear la cantidad de asistencias acumuladas hasta el mes anterior, gestionando por un asistente de la educación en conjunto con el profesor.
2. ¿Qué definiciones puedo generar para comprender estos datos? Si se ausenta una gran mayoría, detectando el motivo transversal o singular. ¿Cómo desarrollaremos acciones para alcanzar una mejora escolar? Puedo generar un plan informativo de la asistencia estudiante a estudiante y otro de concientización al tutor o padre de familia. ¿Qué decisiones debemos tomar e implementar para el logro de esta mejora escolar? Puedo generar acuerdos con aquellos padres de familia, tutores, profesores cuyos cursos presenten mayor ausentismo escolar para hacer seguimiento y mejoren sus procesos. En la parte final, contestando a cómo debemos comunicar esta decisión de acción o implementación de mejora, puedo hacerlo a través de la reflexión pedagógica, previamente hablándolo y acordándolo con el profesor a cargo. ¿Cómo puedo monitorear esta acción semana a semana, actualizando inmediatamente los casos más comprometidos o más significativos de ausentismo, mes a mes con todos los profesores? ¿En qué momento volver a ver? En el momento en el que se presentan los resultados a todos los profesores en la reflexión pedagógica y promover la comunicación conjunta con el profesor. De esta manera, tenemos un esquema que nos permite pasar únicamente de la observación hasta la aplicación, pasando de únicamente obtener datos hasta la toma de decisiones para convertirlos en aprendizajes institucionales.